Adáraga, revista digital en papel para la reconquista cultural. Adáraga, antiguamente escudo de cuero usado en la España medieval. Muy buenas amigos de Adáraga, soy Carlos Blanco y quiero hablarles del libro de Vesna Stankovic, La destrucción de Yugoslavia, un libro que acaba de ser publicado por Letras Inquietas. De Vesna ya conocíamos otra obra, también publicada en Letras Inquietas, El capitalismo de la vigilancia. Es una profesora universitaria de Belgrado, en Serbia. Trabaja en campos académicos como la filosofía y las ciencias políticas. Con ella yo tuve el honor de colaborar hace unos años en una obra colectiva que ella dirigió, Beyond Neoliberalism, más allá del neoliberalismo. Y en esta ocasión Vesna nos propone un repaso a los acontecimientos y a las causas de esos acontecimientos que condujeron a la destrucción de su nación, a la destrucción de la Federación Yugoslava. La Federación Yugoslava era un Estado socialista de tercera vía, con buenas relaciones con el bloque occidental, pero sin entrar dentro de sus cauces, sin prestarse a obedecer a todos sus dictados. Un sistema socialista no estatalista muy basado en las cooperativas, en la economía mixta, en una especie de tercera vía que algunos países durante el periodo de la Guerra Fría intentaron ensayar, ni con el estalinismo o sovietismo, ni con el imperio yanqui. Evidentemente, un Estado plurinacional, diverso, de estas características, tenía poco futuro dentro del expansionismo occidental. Una vez que cayó el contrapeso soviético, una vez que se iniciaron las reformas en la Europa del Este, las potencias occidentales pusieron sus ojos sobre Yugoslavia e hicieron todo lo posible para destruirla. A mí me parece que los españoles tenemos que fijarnos muy detenidamente en la historia desgraciada de este país, porque en España hemos conocido injerencias extranjeras que suponían y suponen ponernos en tensión, desunirnos y quitarnos del medio como posibles competidores. No hay que olvidar que a principios de los años 70 España, la nación española, era la octava o novena potencia económica, industrial. Era un país con sus problemas, evidentemente, pero con una cultura del trabajo, con unos consensos sociales, laborales, de alguna manera trabajados, conseguidos hasta cierto punto. El régimen del 78 supuso el inicio de la partitocracia, la fragmentación de la autoridad y evidentemente la partitocracia supuso la ampliación de una clase
política corrupta se hizo mucho más extensa y mucho más gravosa para el resto del pueblo, y esos partidos se convirtieron en monigotes, en marionetas movidas por hilos extranjeros. Hay que reconocer cómo los yanquis, la CIA, pilotaron la llamada transición a la democracia ya desde el momento en que Franco era anciano, como unas bombas oportunamente puestas redirigieron la política nacional. Acordémonos primero del atentado contra Carrero Blanco, acordémonos después de las bombas de Atocha. Bien, las potencias extranjeras, Estados Unidos principalmente, pero también Francia, Alemania, Marruecos, teledirigen la política nacional. Eso fue lo que ocurrió en Yugoslavia también, salvando las diferencias, evidentemente, tras la muerte del mariscal Tito. La figura de Tito y la figura de Franco son muy diferentes, pero es evidente que una vez desaparecido el líder, una vez desaparecido un importante elemento de cohesión, la clase política yugoslava, que también era mediocre en gran medida, que también era corrupta, pues se dejó seducir por las potencias extranjeras y alimentaron unos odios que a veces se intentan explicar en términos ancestrales. Se utiliza el término odio ancestral, se habla de xenofobia, islamofobia, etcétera, etcétera. En realidad, los odios a nivel inconsciente pueden existir, pero se capitalizan políticamente cuando hay dinero. Y para ello yo creo que el lector comprobará en el libro de Vesna que las teorías conspiranoicas, como se suelen decir, ¿no?, las teorías de la fácil conspiración no sirven. Lo que hay, pues, es una política activa de los estados que tienen intereses en una zona, una política activa que puede ser de buena vecindad, de buena relación, o todo lo contrario, una política de injerencia. Y he aquí que los Estados Unidos, la República Federal Alemana, también la Unión Europea como tal, e incluso el Vaticano, realizaron maniobras injerencistas, ¿no?, intromisiones claramente ilegales y a medio y largo plazo criminales, que supusieron la aceptación de separatismos unilaterales. Nosotros debemos tener en España muy presentes los acontecimientos de Cataluña, de ese falso referéndum que en realidad fue un intento de golpe de Estado. Legalmente fue un atentado contra la soberanía nacional, un intento de cambiar las fronteras de España y por lo tanto fronteras internas de la Unión Europea. Y este acto criminal sin duda debió tener apoyos extranjeros, y lo pudimos comprobar, ¿no?, al ver el amparo, la protección con la que los líderes golpistas gozaron en muchos territorios de la Unión Europea. Todo el entramado de ONGs y fundaciones que están pagadas con dinero del exterior es algo que debería ser investigado, como evidentemente le corresponde, ¿no? Son delitos de traición a la patria, son delitos de financiación de actividades violentas,
y es un intento de mermar la soberanía nacional. No cabe duda que un proceso independentista, venga de Cataluña o venga de cualquier otra región española, podría suponer una espiral de violencia, una espiral de balcanización. Todavía esos criminales pues no han rendido cuentas, pero son personajes que han podido, como digo, iniciar un proceso de balcanización en la península ibérica, en el Estado español. Son procesos estos que hay que seguir muy de cerca, hay que estar muy vigilantes. Pues bien, el libro de Vesna analiza todos estos acontecimientos, las causas. Hay causas internas, hay causas externas. A mí me parece que están muy claras, muy nítidas las explicaciones referidas a las causas externas y al papel nefasto que las instituciones internacionales han desempeñado en esta crisis. Recordemos que la OTAN bombardeó un país europeo, bombardeó Serbia. Recordemos que la Unión Europea y muchos países aceptaron de facto los procesos separatistas unilaterales, no pactados, no legales, anticonstitucionales. Recordemos también que la OTAN, la Unión Europea y las grandes potencias de Occidente pues le negaron a la Federación Yugoslava el derecho a preservar la integridad del territorio nacional. Seguramente algo parecido le hubiera ocurrido al gobierno de Mariano Rajoy en caso de que el golpe catalán hubiera ido a más. Lo que llaman la comunidad internacional le habría negado cualquier derecho al uso legítimo de la fuerza, es decir, al uso legítimo de las Fuerzas Armadas, Ejército, Guardia Civil, etc., para preservar el mandato constitucional, que es la unidad nacional por encima de todo. Seguramente la criminalización del legítimo uso constitucional de la fuerza militar hubiera sido universal, casi. La Unión Europea nos habría dado la espalda, la OTAN nos habría dado la espalda. Estados Unidos al final hubiera movido ficha y hubiera aceptado ese separatismo exactamente como ocurrió en Yugoslavia. Y tenemos que contemplar nuestros riesgos y nuestras debilidades en otros ámbitos geográficos. Fíjense ustedes en el flanco sur. Tenemos un ejército integrado en la OTAN muy dispuesto a participar en guerras que se sitúan cerca de la frontera rusa, pero tenemos nuestras ciudades de Ceuta y Melilla en el fondo desprotegidas, las Canarias desprotegidas, toda nuestra costa meridional desprotegida. Cualquier acción unilateral del Reino de Marruecos no podría haber sido respondida constitucionalmente y patrióticamente. La Unión Europea acabaría reconociendo la soberanía africana de esos territorios y España habría quedado en la estacada como una potencia venida a menos, como un país nostálgico de un pasado colonial. Estamos con las manos atadas
igual que la República Federal, que era Yugoslavia, se vio con las manos atadas cuando intentó usar la poca fuerza que tenía para conservar la unidad. El llamado Occidente le dio la espalda. Actualmente la situación de Serbia en sus relaciones con Occidente sigue siendo una situación delicada, prácticamente de bloqueo, de aislamiento, y el relato de cómo fue esa guerra ni se enseña en las escuelas ni se conoce en las universidades. Yo creo que para informarnos sobre ese relato debemos leer el libro de Vesna. Tiene grandes lecciones para España, como digo. Aunque no se haga mención a nuestro país, yo creo que los paralelismos son evidentes para cualquier lector. Este libro está disponible en Amazon, como todos los de Letras Inquietas. También está disponible en la librería Rincón Hispánico, en la propia web de la editorial que tiene Letras Inquietas, tiene una tienda virtual en su página web, y hay toda una red de puntos de venta de librerías en todo el territorio español. Muchas gracias por escucharme. Se despide de ustedes Carlos Blanco. Síguenos también en Facebook, Twitter, iVoox y Telegram. Suscríbete y clica en la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Visítanos en adaraga.com.